Señora Elisa, iniciamos con usted. Muy buenos días, Cayetana, ¿cómo está usted? Bienvenida, aunque sea virtualmente, a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas y, por supuesto, a Panamá. Un placer para nosotros. Estamos aquí con un gran número de medios de comunicación, porque esa conferencia que vamos a tener próximamente pues está llamando poderosamente la atención de los medios. Y básicamente una de las preguntas que nos hacían es ¿por qué Cayetana Álvarez de Toledo en el evento anual de la Asociación de Ejecutivos de Empresas sobre precisamente libre empresa? Bueno, es que la visión de la asociación de APEDE y nuestra misión es la defensa de las instituciones democráticas y tener la libertad necesaria para el desarrollo de la iniciativa privada a través de acciones y propuestas para el fortalecimiento y defensa de la institucionalidad en Panamá. Entonces yo creo que enmarcados en eso, a partir del 2001 nosotros iniciamos este proceso de lo que antes se llamaba la Cena por la Libertad de Empresa, que ahora por las situaciones del COVID se ha convertido pues en una reunión que va a ser semipresencial. Inicialmente nosotros vamos a estar un grupo desde el Hotel Sheraton, y Cayetana Álvarez de Toledo estará desde Madrid acompañándonos en pantalla gigante, como digo yo, para conversar con todos nosotros. Nosotros definitivamente hemos tenido grandes personas que nos han visitado en esta Cena de la Libre Empresa. Nosotros podemos hablar de Luis Almagro, secretario general de la OEA, Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, el doctor Roberto Salinas León, presidente de Alamos Alliance, Álvaro Vargas Llosa, y entre una serie adicional de personas con un perfil que nos permita entender qué pasa en otros lugares, cómo se manejan estos temas. Y señores, tenemos que entender que igualito que pasa en la casa de cada uno de nosotros cuando ustedes regañan a sus hijos no les hacen caso porque se lo está diciendo usted. Entonces cuando viene el tío querido o el vecino, buena gente, y le dice lo mismo que usted les ha estado diciendo, adivinen qué pasa, entonces hacen caso. Entonces nosotros tenemos que nutrir a Panamá de esta información que nos pueden dar personas que han vivido situaciones mucho más allá de la que estamos viviendo nosotros, que ya las han pasado, las están pasando, y con esta experiencia también nutrir la información que nosotros debemos tener de aquí en adelante para tomar como país las mejores decisiones. Pero además de todo esto que les he dicho, este año tenemos la invitada especial de lujo a la señora Cayetana Álvarez de Toledo, que para nosotros representa todas lo que implica la visión y la misión de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Pero para hablarles un poquito más de la señora Cayetana, aquí tenemos al doctor Camilo Valdés Mora, quien les hará una breve referencia de la señora Cayetana. Gracias, Elisa. Buenos días a todos. Efectivamente, tal como ha comentado nuestra presidente, Cayetana Álvarez de Toledo es una defensora de la libertad. Para que tengamos más o menos una idea quién es Cayetana Álvarez de Toledo, les puedo comentar que es historiadora, obtuvo su licenciatura y su doctorado en historia en la Universidad de Oxford. También es periodista, trabajó varios años en el periódico El Mundo de Madrid y es política. Ella muchas veces comenta en sus presentaciones que cuando tomó la decisión de dejar el periodismo para dedicarse a la política, el que era el director del Mundo, Pedro J. Ramírez, le dijo que cómo era posible que hiciese eso porque el periodismo era política sin responsabilidad. Así que ahí vemos el perfil y el compromiso de Cayetana Álvarez de Toledo con los principios y los valores que defiende, como por ejemplo está el constitucionalismo, obviamente la defensa de la democracia para combatir el populismo y todas las libertades, entre esas las empresariales y por supuesto las libertades individuales. Ella siempre aboga por que los políticos hagan planteamientos y actúen en base a hechos racionales, dejando de lado motivos sentimentales y de otro tipo que no tienen ningún valor científico, y por supuesto le da mucho valor al aspecto de la verdad.
Además es escritora, ha escrito creo que 3 libros, el último que ha publicado, que se los recomiendo, yo me lo estoy leyendo, ya voy un poquito más de la mitad, se llama Políticamente Indeseable, y ella cuenta ahí aspectos personales y también de su experiencia en la política, sobre todo porque hasta hace poco fue la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados de España. Y también para ella es un aspecto muy importante, que es la portavoz también de una plataforma cívica que se llama Libres e Iguales en España, donde por supuesto se defienden los principios de la igualdad y todas las libertades. Así que yo creo que no hay más nada que comentar por ahora. De verdad que les recomiendo el libro Políticamente Indeseable, es la verdad un libro fantástico y obviamente está dentro del marco de sus experiencias personales y de su experiencia política en España, pero todo lo que se lee ahí es totalmente homologable a cualquiera democracia moderna, sobre todo las nuestras, las latinoamericanas, ¿no? Uno lee ese libro y le viene uno a la cabeza momentos que se han vivido en este país con otros personajes, pero son casi iguales, ¿no? Son más o menos, sufrimos de los mismos males. Así que creo que le damos entonces la palabra a Cayetana para que si alguno de los periodistas quiere hacerle alguna pregunta. Me gustaría que Cayetana nos dijera unas palabritas desde allá, desde España, de presentación. Claro que sí. Pues ante todo, muchísimas gracias. Es un honor y es un enorme placer haber sido invitada a participar en este evento anual de la PEDE. Me hubiera gustado, evidentemente, estar en persona, físicamente ahí. Es mi objetivo próximo, es poder acompañarles de manera física, pero con toda esta ola de pandemia que estamos viviendo, siempre se complica en la presencialidad. Pero bueno, hemos desarrollado esta alternativa que tan mal no funciona y al menos nos permite conectarnos. Y para hacer una breve introducción, decir por qué yo efectivamente y por qué una española viene a hablar a Panamá de asuntos de la democracia de alguna manera panameña, ¿no? Y yo creo siempre tengo como referencia histórica esa frase tan bonita de la Constitución de Cádiz, que fue la que sirvió luego de modelo para las constituciones americanas, que decía españoles de ambos hemisferios, ¿no? Se unieron personas de ambos hemisferios para hacer frente en esa época al absolutismo. Y esa frase evidentemente no es válida desde hace muchos siglos, pero sí es válida la de demócratas de ambos hemisferios, es decir, personas que en distintos países, en distintos contextos, sin embargo, compartimos una profunda y común causa y convicción democrática y una conciencia de los riesgos y amenazas que sufren nuestras democracias y de la necesidad de trabajar juntos, unidos, para analizar cuáles son las amenazas a la democracia y para proponer soluciones y ponerlas en marcha, ¿no? ¿Y dónde estamos en este momento político general? Estamos viviendo un momento de repliegue de la democracia liberal, ampliamente entendida en muchas partes del mundo. Es un repliegue físico, es un repliegue intelectual, político y moral, ¿no? En parte porque hay una sociedad en los países más desarrollados que tal vez no es consciente de las amenazas que se ciernen sobre los órdenes democráticos porque la han disfrutado, en otros casos porque las democracias tienen tantos problemas internos de funcionamiento que los beneficios de esas democracias a veces no se acaban de percibir por parte de muchas poblaciones, ¿no? Que sufren o desigualdades profundas o problemas económicos y acaban achacándolos a los males de la democracia. Lo cierto es que el resultado de eso es un auge del autoritarismo. Muchos países, lo que yo llamo el burro de Troya de la democracia, antes la amenaza a las democracias venía desde el exterior y ahora se producen desde el interior de los propios sistemas democráticos, con fuerzas políticas o movimientos autoritarios, pero que están disfrazados de democracias y por tanto son especialmente difíciles de detectar y de desmontar, ¿no? Y ante esas amenazas comunes, sufrimos en Europa y sufrimos en muchos países de América Latina y en otros, yo creo que hace falta una intervención, una acción muy combativa en el sentido político de la palabra y moral de la palabra, ¿no? La intervención es una obligación moral y de hecho sería una irresponsabilidad por parte de los demócratas desentenderse de los problemas que sufren otros países. Es casi una marca de algo que Mario Vargas Llosa
denunció hace ya muchas décadas. Él hablaba de esa actitud de muchos europeos que permitían para América Latina lo que jamás aceptarían para sus propios países, y él eso lo calificó como de un racismo visceral, ¿no? Hay mucha gente en Europa que hace la revolución en patio ajeno en países en América Latina, y en cambio aquí disfrutan de muchas ventajas de órdenes liberales, ¿no? Y frente a eso yo creo que hace falta una intervención, una implicación, y yo me siento afectada, interpelada y emplazada por lo que pase en vuestros países, que en parte son los míos. Y a partir de ahí, pues lo que yo creo que hace falta, y de eso creo que es un poco el objetivo, conversar en el evento de APD, hablar en primer lugar del valor de la política. Hay que prestigiar otra vez la política después de estos momentos, etapas de grave desprestigio que está sufriendo la política democrática, porque no hay nada más importante que la política, para bien y para mal. Para mal cuando en fin, la irracionalidad, la cobardía, la mentira se apodera de la política, tiene capacidad de destrucción muy, muy profunda en las sociedades, de polarización, de populismo. Y en cambio, cuando la política se hace bien, tiene una capacidad de sanación, de renovación, de regeneración y de generar prosperidad y convivencia muy importantes. Y lo que se trata es de que nuestras generaciones trabajen para rescatar a la política de eso que llamo las sucias mandíbulas del populismo, ¿no? El populismo, como saben ustedes, hay de izquierdas y de derechas, los hay de todo tipo, pero es verdad que en América Latina la ola que ha venido, la nueva ola populista, es un populismo de izquierdas, y más que ola empieza a ser un tsunami, ¿no? Es un tsunami neocomunista del que muy pocos países están a salvo. Siempre nos creemos que nuestro país está a salvo de esos movimientos que solamente afectan a otros países, pero no es verdad. Los venezolanos lo decían de los cubanos, nunca nos pasará lo de Cuba, y luego pasó lo que pasó. Los chilenos jamás hubieran imaginado, por ejemplo, que su país hubiera entrado en un periodo de total inestabilidad e incertidumbre constitucional, los peruanos en un momento de absoluta parálisis política, y así sucesivamente, ¿no? Ahora en Colombia también se juega mucho en las próximas fechas sobre cuál va a ser la dirección que toma el país de estabilidad política, económica y de convivencia, o periodo de incertidumbre de manos de fuerzas de izquierdas radicales, ¿no? Y esto no me quiero extender porque si no voy a hablar todo lo que ya hablaré más adelante, pero esencialmente tiene que ver también con un fenómeno muy extendido que yo describo como un plano inclinado de la política, ¿no? Los movimientos comunistas y de extrema izquierda han mantenido una superioridad, una legitimidad moral que les hemos conseguido, y en cambio les hemos concedido de una manera casi inaudita, porque no se corresponde con sus aciertos históricos ni su capacidad para generar riqueza y bienestar. Y en cambio los movimientos y los políticos y las fuerzas del mundo del centro derecha, del mundo liberal, del mundo liberal conservador ampliamente entendido, están en la parte baja del tablero, siempre en una inferioridad de condiciones políticas a la hora de dar la batalla por los gobiernos o dar la batalla política. Y esas fuerzas comunistas que habían fracasado estrepitosamente en el siglo XX han encontrado nuevos ropajes, se han disfrazado de nuevas causas. Las identidades es uno de ellos, y podríamos hablar largamente sobre eso, para dar nuevas batallas políticas y colocarse una vez más, insisto, en la parte alta del tablero, ¿no? Y la pregunta es, frente a esos nuevos movimientos de izquierdas radicales y comunistas que vienen a disolver los órdenes democráticos desde dentro, ¿qué es lo que hay? Y lo que hay en estos momentos es una cierta debilidad, una cierta parálisis, un complejo y una ausencia de alternativas. Y de lo que se trata es de dar una batalla cultural para armar alternativas poderosas, ideológicas, políticas, sociales, a esos movimientos reaccionarios que están destruyendo las democracias desde dentro. Para eso hace falta, efectivamente, recuperar el valor de la verdad en la política, el peso de las palabras, su significado, atreverse a decir la verdad en público, eso que decimos en privado también decirlo en público, y encarar los debates intelectuales y morales. Hace falta devolver al discurso público el anclaje en la razón y no simplemente en los sentimientos, en las emociones, que son lo que nutren el populismo, la pura sentimentalización de la política. Hace falta devolver a las ideas el papel importante, las ideas de libertad en el centro del debate político y defenderlas con claridad. Y hace falta también, por supuesto, hacer una defensa armada de la institucionalidad democrática, de nuestras instituciones como contrapeso a los movimientos autoritarios, incluso cuando vienen desde dentro de las propias instituciones, como decía antes, disfrazados, ¿no?, de burros de Troya. Y por último, un mensaje final que quiero resaltar,
es este asunto de la responsabilidad, ¿no? Es verdad que los políticos y quienes ejercemos la política tenemos la primera responsabilidad en un orden democrático, ¿no? Y tenemos que ser ejemplares y asumir esa responsabilidad con todas sus consecuencias. Pero no somos los únicos responsables para que funcione bien un orden democrático. Y quiero dirigirme de manera muy especial a las élites económicas y sociales y mediáticas, periodísticas de nuestros países para que también asuman su responsabilidad, ¿no? Pensar que se puede, en el fondo, convivir con el tigre, ¿no? Como se dice, ¿no? Cabalgar el tigre del populismo porque podemos hacer negocios con el tigre del populismo o porque en el fondo es incómodo enfrentarse al tigre del populismo, es un profundo error que acaba pagándose caro. Por tanto, es un emplazamiento a las élites en nuestros países para que asuman la inversión en democracia. Hay que invertir en órdenes democráticos, invertir en alternativas políticas. Y por último, evidentemente, el máximo responsable y dueño de la soberanía nacional, que es el ciudadano de a pie, ¿no? Los ciudadanos de a pie son los que, con su voto, toman la decisión definitiva sobre el rumbo que va a tomar un país y también a ellos tenemos que dirigirnos y tratarles como adultos, no como niños a los que no les decimos la verdad por miedo a que luego no nos voten, sino hay que decirles la verdad sobre lo que sucede, la verdad sobre las reformas, sacrificios, esfuerzos que hay que hacer para preservar y ampliar unas clases medias y para hacer de nuestros países democracias sólidas y consolidadas frente a cualquier movimiento que pretenda destruirles desde fuera o desde dentro. Y con esto me pongo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran formular. Con mucho placer y con gratitud por esta posibilidad. Pasemos ahora al periodo de preguntas y respuestas. Por favor, hacer uso del micrófono ubicado al frente, indicando su nombre y medio al que pertenecen. Bienvenidos. Sí, adelante, por favor. Hola, buenos días. Nos confirma la señora ¿Me escucha? Cayetana si ahora Sí, sí. le oigo un poquito lejos, pero les oigo Ok. y si hace falta me la repiten luego desde de la Buenos mesa. Gracias. días, mi nombre es Roberto González, soy periodista del diario La Prensa. Decía, señora Cayetana, que no hay ninguna democracia, digamos, que esté exenta de esa amenaza del comunismo, de los populismos. ¿Qué recomendación le haría a un país como Panamá, que ha tenido una trayectoria, digamos, desde que hay democracia, de por lo menos gobiernos que han tenido una apertura, no han cerrado fronteras, no se han cerrado a la economía, digamos, ¿no? Es una economía más bien abierta, pero usted decía que la amenaza esa siempre está ahí. ¿Cuál sería la recomendación para Panamá? Gracias. De no renunciar a esa seña de identidad en ningún caso, ¿no? Y no es un consejo que yo dé desde fuera, porque al final quién es quién para dar consejos más allá de la pura experiencia empírica que he vivido en mi propio país, ¿no? Le voy a poner el ejemplo de lo que sucedió ahora con la pandemia y lo que ha pasado precisamente exactamente en la Comunidad de Madrid, ¿no? La Comunidad de Madrid, no sé si estarán al tanto, pero mantuvo una política muy distinta a la del gobierno de la nación. En el gobierno español hay un gobierno de izquierdas y en la Comunidad de Madrid un gobierno liberal. Y ese gobierno autonómico mantuvo una política de apertura frente a la estrategia socialista de cierre y de confinamiento y de colapso económico, ¿no? Y esa estrategia de mantener la comunidad abierta económicamente en la medida de las posibilidades, lógicamente, ¿no? Que la pandemia permitía, pues ha tenido un éxito espectacular en términos sociales, económicos y de generación de empleo e incluso electorales para la propia líder del partido aquí, ¿no? Con lo cual se vuelve a cumplir esa maravillosa sentencia que yo repito mucho, que es que lo moral es lo eficaz en términos electorales. Muchos políticos creen a veces que aparcando sus principios consiguen grandes mayorías y yo siempre disputo eso, digo, no, manteniendo los principios de libertad, las ideas de libertad, de apertura, se consigue también
grandes réditos electorales, porque la sociedad anhela la libertad. Y es falsa esa premisa de la izquierda de que la libertad es un lujo de los países ricos, ¿no? Que los países menos ricos no se pueden permitir políticas liberales porque eso es simplemente va contra la necesidad de políticas sociales. Y no es verdad, la libertad es lo que genera bienestar social y apertura y empleo, ¿no? Por tanto, si ustedes han mantenido a lo largo de mucho tiempo eso, lo que digo es, no lo pierdan, manténganlo, presérvenlo como oro en paño, como un tesoro. Perdón, adelante. La posición del sector privado, he dicho en las últimas entrevistas que hacemos un mea culpa. Nosotros, como tú bien señalaste, hemos permitido que los discursos de izquierda y radicales nos ganen el espacio a los que estamos trabajando y tratando de hacer las cosas adecuadamente. Yo me gustaría que nos mandaras un mensaje a todo el sector productivo de nuestro país, que siempre ha llevado el peso del crecimiento y del desarrollo que gracias a Dios ha tenido Panamá, comparado con otros países de América Latina, pues realmente envidiable. Sin embargo, pues estamos en una crisis en este momento, pero ¿qué nos dirías a los empresarios? Que no yo por lo menos les estoy diciendo que no tengamos miedo de decir que somos empresarios, porque hay una diferencia entre ser empresario y entre ser un negociante, ¿no? Estamos tan desprestigiados los políticos, los empresarios, o sea, todos estamos desprestigiados. Pero ¿por qué tener miedo a decir que somos empresarios y que luchamos por nuestro país? Entonces, me gustaría un mensaje también para ese grupo que formamos parte, pues, de los que invertimos todavía en nuestros países. Bueno, mensaje como el que dirijo a los empresarios aquí en España, ¿no? Es ni un complejo y toda la responsabilidad. Es decir, los empresarios efectivamente son los que generan puestos de trabajo y crean empleo en los países. Sin empresa no hay prosperidad. Los empresarios son las grandes empresas, ¿no? Pero también los pequeños tejidos productivos de un país. Y cuando desde la política se empeñan en destruir el tejido productivo del país para ganar votos a costa de la imagen y el prestigio del tejido productivo de un país, lo que se hace es destruir ese propio país, ¿no? Con lo cual los empresarios tienen, por una parte, que en fin, ser muy conscientes de su enorme, en fin, la deuda colectiva que ellos, en fin, que tenemos todos con su capacidad de generación de empleo, es decir, con su papel importantísimo en la sociedad, y también asumir, por otra parte, la responsabilidad en la protección y amparo de la democracia, implicándose en la política, ¿no? La política es demasiado importante como para dejarla solamente en manos de los políticos, y lo dice una política, ¿no? Los empresarios se tienen que implicar en el devenir y protección del orden democrático. Yo les digo esto desde el punto de vista español, y España es un país que está en una etapa de decadencia relativa, ¿no? Y si esa decadencia en España ha avanzado tanto en estos últimos años, es en parte porque muchos empresarios, no todos, lógicamente, pero antepusieron sus intereses particulares a la defensa del orden constitucional, ¿no? Eso ha pasado notablemente en Cataluña, que es la circunscripción Barcelona de la que soy diputada, ¿no? Mantuvieron durante mucho tiempo dos actitudes. Por una parte, burocrática y funcionarial, es decir, como si la democracia fuera una oposición, una función pública que una vez ganas, conservas para toda la vida, ¿no? Y por otra parte, equidistante, ¿no? Se mantuvieron como en un punto medio entre quienes agredían la democracia y quienes la protegían, ¿no? Entre quienes atacaban el Estado de Derecho y quienes lo amparaban y defendían. Entre la Constitución, la institucionalidad y su negación, en parte por hacer negocios, en parte por miedo a implicarse en la política, ¿no? Y eso permitió que fuerzas como Podemos, que es una fuerza, como ustedes saben, comunista, con vínculos chavistas, extrema izquierda, se fuera afianzando y se fuera blanqueando en las televisiones, en los medios de comunicación y acabara entrando en el corazón del sistema, en el gobierno, ¿no? Y permitieron también que las fuerzas separatistas se fueran también financiando, blanqueando y avanzando en sus propósitos, ¿no? Y por tanto después han llorado sobre la leche derramada. Más de 5.000 empresas tuvieron que marcharse de Cataluña cuando hubo el gran golpe a la legalidad ahí, ¿no? Y por tanto aprendamos de esas lecciones, aprendamos de los países que han hecho mal las cosas para no hacerlas mal nosotros, ¿no? Y eso exige a los empresarios invertir en la defensa de la democracia, invertir en democracia, ¿no? Emplazarles. No hay
prosperidad sin seguridad jurídica, no hay prosperidad, no hay negocio, no hay dinero sin un orden democrático fuerte y sólido. Y entender que la responsabilidad, como bien se señala, es de todos los ciudadanos, llamado a la unidad nacional. Definitivamente en los peores momentos tenemos que estar unidos pensando solo en Panamá. Yo no sé si algún otro periodista tiene alguna otra pregunta para la señora Cayetana. Si no es así, entonces culminamos esta primera parte de nuestra rueda de prensa, agradeciendo a la señora Cayetana su intervención y nos vemos el próximo 16 de febrero. Agradecemos a los periodistas mantenerse en la sala para continuar con nuestra segunda parte. Gracias, Cayetana. Nos vemos pronto. Gracias, Cayetana. Muchísimas gracias. Me desconecto entonces, ¿eh? Chao. Saludos. Nos vemos el 16.